Estamos de vuelta en Habla el Pueblo. El tema de la moralidad seguramente tiene que ver con algo más profundo, con probablemente el sentido de hartazgo de la población y probablemente también con la corrupción. Los líderes de nuestra sociedad, aquellos que quieren ser presidente de la República, han sido convocados por la Contraloría, la organización proética también, y nos han planteado qué es lo que van a hacer, algunos desde discursos súper elaborados, otros que proponían reventar a todo el mundo. Sin embargo, parece que no convencen. Señor director, presente usted el segundo tema para la noche. El tercer tema de la noche. Tibias propuestas anticorrupción. Bueno, esta noche estamos también acompañados del doctor Héctor Vargas Aya y además está con nosotros Luis Oré, analista político. Caballero, buenas noches, doctor. Gracias por estar. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Tibias propuestas de los candidatos en el tema de lucha anticorrupción. Bueno, no son ni tibias, no existe propuesta para corrupción. Ni siquiera tibias. ¿Ah? Ni siquiera tibias. No, si no hay reformas, dos tipos de reformas sustanciales: reforma constitucional y reforma del Código Penal. Si no existen esas reformas, todas las demás caen por su base en saco roto. Un solo ejemplito para después desarrollar. Aquí se acusa, por ejemplo, del privilegio de la inmunidad parlamentaria, que se ha convertido en impunidad, ¿no es cierto? Pero solo se acusa a los congresistas. Pero ese privilegio y la impunidad también es extensiva a los vocales de la Corte Suprema. ¿Por qué? Al Contralor de la República, al Defensor del Pueblo, bueno, no sé quién más. Y entonces a los fiscales. Y no solo eso, sino que están inmunes, ellos solo pueden ser acusados constitucionalmente por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de haber cesado en sus funciones. Es decir, están librados, blindados para siempre si esa reforma no existe. Eso es parte del tema. Luis Arroyo, buenas noches, bienvenido. Buenas tardes. Hay varias propuestas, algunas sí más tibias que otras. Pero, por ejemplo, me acuerdo que al final de la presentación de Alfredo Barnechea lee una carta que le manda Transparencia Internacional diciendo que estamos dispuestos a abrir transparencia de toda la información referente a todos los candidatos de nuestro Congreso. O sea, no sé si se está ofreciendo decir, abramos mis cuentas bancarias, mi secreto bancario. O sea, sí creo que hay propuestas inteligentes, osadas. Por ejemplo, trazabilidad de los fondos que vengan del canon, como hacen en Colombia. O sea, sí se han mencionado cosas que creo que sí tienen carne. Víter. Mira, hay propuestas, han habido todo tipo de propuestas. Muchas han sonado bonitas, pero el tema es cuáles son realmente aplicables, cuáles se pueden ejecutar, ¿no? Una que me llamó bastante la atención a mí fue lo de la muerte civil para los casos de corrupción. Pero si tú le preguntas, pues, o al elector, o a la misma persona que te propuso esa opción, ¿qué implica la muerte civil? Te va a dar un concepto o una definición muy vaga, muy abstracta, porque la muerte civil puede implicar, por ejemplo, que tú no puedas firmar contratos, que no puedas ejercer tus derechos civiles, ¿no? Y eso ya al menos para mí es inconstitucional, pero yo no le puedo prohibir a una persona, ok, puede haber cometido un acto de corrupción, pero yo no le puedo decir, pues, que a partir de ahora no eres un ciudadano de segunda o tercera clase que no tiene derechos, Paria. ¿no? Entonces, así es, un paria, ¿no? Creo que ahí se están confundiendo, por ejemplo, con el tema de inhabilitación, ¿no? Una cosa es inhabilitarte de forma permanente para la función pública y otra es declararte la muerte civil, ¿no? Ya un poco ahí ves ya lo irresponsable de las propuestas. Doctor Vargas Aya, Luis Oré nos dice, no, sí han habido propuestas y válidas, me ha gustado esta, la otra, más que tibias hay, y usted dice, de plano no hay. Pero son propuestas estúpidas, absurdas. Todas lo voy a demostrar. No hay tiempo, desgraciadamente. Sí. Por ejemplo, el doctor dice una verdad que sí comparto. Una cosa es muerte civil y otra cosa la inhabilitación a perpetuidad para los funcionarios públicos que cometen, porque no hay derecho que un funcionario que ha cometido un delito después de 3 años vuelva de nuevo con toda... Pero fíjese usted, a propósito de la muerte civil, fíjese usted los absurdos, por eso digo, son estúpidos. Disculpe la expresión porque no puede hacer otro.
Este señor, ¿cómo se llama? Guerra. Guerra, Nano Guerra, ¿no? Dice que, haciendo nombre a su apellido, hará la guerra bueno, a todo el mundo. Señala, muerte civil para todas las personas condenadas por corrupción. Pero acto seguido, escuchen bien, dice, muerte jurídica para las empresas. Esta es una estupidez. Supongamos que un funcionario de Petroperú cometa un delito. Bueno, está bien, que ese funcionario se inhabilita a perpetuidad. ¿Va a clausurar a Petroperú? Porque muerte jurídica significa que si un funcionario del Banco de Crédito o el Banco Continental comete delito de soborno, de cohecho, de corrupción con un funcionario, puede ir a la cárcel, pero no se puede aniquilar al banco. Luis Oré, claro. duras las expresiones. Sí, hay de todo en las viñas del Señor, ¿eh? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Hay de todo en las viñas del En la Señor. viña, señor. Sí, pues, en la viña esta nuestra, por supuesto. También. Pero, por ejemplo, el tema de cómo hacemos más transparente nuestro sistema, cómo hacemos realmente accesible la información. Hay cosas que sí se pueden hacer. ¿Cómo reducimos la discrecionalidad de funcionarios públicos en determinados temas? ¿Cómo hacemos más objetiva la norma? Por ahí va la cosa, creo. Vite. Yo creo que más que hacer propuestas que las voy a llamar pues electoreras o demagógicas, ya si quieres llamarlo así, tienes que hacer propuestas más aterrizables, ¿no? Por ejemplo, me hubiese gustado escuchar pues propuestas como que se va a implementar de forma obligatoria y a rajatabla políticas de gobierno abierto en el Estado. Porque políticas de gobierno abierto en el Estado no solamente suena bonito, sino que implica, por ejemplo, transparencia total en el manejo de la función pública, donde yo voy a saber cuánto gana el presidente, hasta cuánto gana el fulano que se encarga de llevar los sobres a entregar la documentación en una oficina, cuánto me cuesta o cuánto gasta el Estado en comprar A, B, C y demás cosas. Por ejemplo, eso es fomentar políticas anticorrupción. ¿Por qué? Porque no solamente abre el Estado a la ciudadanía, sino que esa apertura te va a permitir una mayor y mejor fiscalización ciudadana. Doctor Vargas Aguía, la impresión de pronto del elector es, sí, pues estos hablan de cosas incluso que pueden resultar simpáticas, atrayentes, pero no son creíbles por quien las dice, ¿no? Este señor que ha sido investigado, que se acogió a la prescripción, por eso no le creo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, usted ha tocado un tema realmente sensible. Expresidente de la República, si usted se refiere al presidente García. Bueno, en términos generales, en realidad. Bueno, pero él es el que menos debe hablar de prescripción, porque él dijo lo siguiente, que está de acuerdo con la imprescriptibilidad de los delitos graves del Estado por la corrupción, porque la prescripción invita a la sospecha permanente contra aquel que no ha cometido delito. ¿Entiende? Si eso es así, pero también se olvida, y todo el mundo ha olvidado esto, ustedes ejercen el derecho, ¿verdad? El artículo 91, creo que es del Código Penal, sí, 91, establece el derecho de los acusados o de los denunciados, etcétera, a renunciar al derecho de la prescripción, ¿o no? Un acusado puede renunciar a la prescripción. ¿Renuncia por qué? Justamente para no quedar con la sospecha y con el sanbenito permanente, a fin de esclarecer su situación jurídica en el Poder Judicial. Este señor que habla ahora de la prescripción es el que precisamente hizo uso y abuso de la prescripción, se escondió 10 años fuera del país y después viene a decir que él es partidario de la imprescriptibilidad. Es decir, estas son las cosas, pero yo dejo en la mesa lo siguiente. Insisto, si no hay reformas constitucionales y reformas penales y de otras leyes, más adelante vamos a ver esto, es imposible llevar a cabo mientras existan privilegios, blindajes e impunidades. Luis Oré, de pronto tenemos propuestas interesantes, poco creíbles por quien las dice. ¿Qué opinas? Claro, el mensaje va a ser tan creíble como el mensajero. Si tienes una persona que miente, difícil le vas a creer la próxima vez, pues, ¿no? Pero cuando yo escucho que tenemos que modificar la Constitución, cambiar la norma, hacer más normas, creo que estamos perdiendo de vista un tema que alguno mencionó, que es
este dicho que venía de la colonia, ¿no? Que la ley se acata pero no se cumple. Sí, la ley está la autoridad, pero nadie la cumple, pues. Pepe el Vivo no la cumple. Entonces, y tampoco se sanciona al de la viveza criolla, ¿no? Entonces, yo hago lo que puedo y no hay sanción. Entonces... Víctor. Sí, lamentablemente es eso. Y justo lo que dice Lucho lo hemos visto en el tópico del segmento anterior del programa, en que las normas existen, pero el problema no es mayor normatividad, sino normas mucho más articuladas y que sí en realidad puedan servir. Lamentablemente, pues, en los últimos 20 años por lo menos, las leyes que se han venido expidiendo son leyes para el marco y no se aplican. ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Cambiar todas las normas? ¿Crear un nuevo sistema? Más que cambiar... ¿Ya no crear y cumplir las que tenemos? Es que, más que cambiar las normas, para mí sería el tema de ver a quién le vamos a encargar formalmente el tema de hacer las normas, porque la norma finalmente es una creación del ser humano y la norma en nuestro país la hace el Congreso. Y si nosotros queremos normas de calidad, normas que sean útiles realmente para la sociedad, necesitamos tener congresistas que de verdad sirvan a esa causa, ¿no? Pero la cosa comienza desde un principio. Elegimos congresistas que luego están cuestionados. Sí, no solamente elegimos congresistas, sino que somos masoquistas en ese tema. Somos ¿no? reincidentes Lamentablemente masoquistas. somos masoquistas, pues. A propósito de normas, cierto, por ejemplo, una de las normas de las que se abusa es el habeas corpus. El habeas corpus es una garantía aquí en cualquier parte del mundo, pero en el Perú el habeas corpus, fíjense ustedes, el principio universal y fundamental del habeas corpus es la defensa individual contra el derecho individual de las personas. Nada más. Sin embargo, aquí se lleva contra contra los aspectos procesales, contra los enjuiciamientos. Es decir, de acuerdo con el habeas corpus, ya no se puede denunciar a nadie con el San Benito de que el debido proceso, según el juez, ese proceso no está bien o está mal, y se ha convertido en un blindaje para no juzgar ni denunciar a nadie. Y la otra parte, a propósito de la norma, no sé si ustedes me van a dar la razón, y dejo eso sobre la mesa. Para organizar mejor el Poder Judicial en el Perú, se han establecido cortes, juzgados de primera instancia, de segunda instancia y de letrados, etc., en toda la República. Pero ocurre que un ciudadano o un sujeto cualquiera pierde un proceso de habeas corpus o lo que fuera aquí en Lima y se va a presentar un recurso en Pachitea o en Chumbivilcas y ese juez que no tiene jurisdicción se permite deshacer todo el proceso que ha sido juzgado por alguien que conoció más el asunto. Bueno, ¿qué le parece con vamos eso? a ver qué opinan las personas allá, desde el otro lado de la pantalla. Buenas noches, gracias por estar, le escuchamos. Adelante, por favor. Escucho todo eso. Necesito que hable un poco más fuerte, por favor. Escucho todas las propuestas que hacen cada candidato, pero ninguno cuida y tiene planes sobre nuestro país en fronteras. Todos los países vecinos están bien en cada frontera. En cambio, nosotros estamos abandonados y yendo a escuelas de los países fronterizos a cantar. Le agradecemos. Bueno, es un tema interesante. Vamos a pedirle a nuestro público que trate de centrarse en el tema. Estamos hablando de las propuestas anticorrupción, la impresión que a usted le causa, ¿no? Seguramente el tema que nos plantea nuestro amigo es interesante. Vamos a crear el espacio para hablarlo. Buenas noches, gracias por estar. Le escuchamos. Buenas noches. Aquí están hablando de los candidatos. Los candidatos se venden a Chile, PPK, Alan García, Toledo y Keiko. Mira, por temor a Chile, los políticos no reivindican Triángulo Terrestre y Arica. Mire, este es nuestro candidato que tenemos nosotros, señor. Bueno, le agradecemos. Buenas noches, gracias por llamar, le escuchamos. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Le estamos escuchando. Sí, señor, quería opinar sobre el tema de la anticorrupción. Sí, por favor. Hay un analista plantea de que el pueblo es masoquista, o la gente es masoquista. Yo creo que no es eso el problema, amigo. El problema es que el pueblo peruano está sumido en una cierta ignorancia que justamente el sistema les ha propuesto y les plantea y les sigue planteando como alternativa de desarrollo. Ok, muchas gracias, muchas gracias. No es que seamos masoquistas, sino estamos ignorando la realidad. ¿Tenemos otra llamada? Aló, buenas noches.
Le estamos escuchando. Brevemente, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, señores. Quería hacer una Le voy a pedir que hable un poco más fuerte, por favor. Si ahí me logra escuchar. Sí, adelante. Listo, muy bien. De todas las propuestas de los actuales candidatos presidenciales, ¿cuáles creen ustedes como panelistas que de repente pueden ser las más serias, ¿no? Una recomendación. ¿Cuál es el más serio de los candidatos? Bueno, es un tema bien complicado, ¿no? Por favor, Lucho. A ver, la llamada decía, no, acá no se trata de que seamos masoquistas. Estamos ignorando la realidad, somos ignorantes de la realidad. Mientras, quiero hacer un comentario antes, puedo decir Sí, por favor. dos personas que estoy pensando, pero algo que me da vueltas en la cabeza y medio que me atormenta, es que la gente no confía en alguien que no conocen. En los Estados Unidos, por ejemplo, para seleccionar al candidato republicano, ya han tenido como 5 debates. Y acá vamos a tener uno a principios de abril. Y no hay más debates, no tenemos más oportunidades como este foro por temas de la corrupción. Creo que tenemos que tener mayor exposición. Claro. Y cuando se estaba organizando este foro decían, no, solo los 4, los que van liderando las encuestas. Tenemos que escuchar a todos. No sé cuántos han escuchado a Miguel Hilario, no sé cuántos han escuchado a Alfredo Barnechea. Son tipos que me parecen serios. Como que en medio de la crisis de la Contraloría, que primero hizo de 4 y luego tuvo que invitar a todos, se generó algo interesante, ¿no? Finalmente tuvieron que invitar a todos y se les ha dado tribuna, bueno, no sé si a todos, pero a la mayoría. Sí, claro, pero lo que decía el televidente que nos llamó es, ¿a quién le recomendaríamos para votar? En mi caso particular, yo no me atrevería todavía a recomendar a nadie porque la verdad no he terminado de revisar los planes de gobierno, porque a mí sí me interesaría saber cuál es el planteamiento de cada uno. No quiero llegar al punto que ya se está definiendo la política, pues ya por caracteres hasta graciosos que algunos llaman dinosaurios. Yo no quiero verme en la situación de escoger entre un dinosaurio o una lagartija, ¿no? Entonces yo quiero verme en la situación de tener que decidir por una propuesta viable para el país. Entonces, ¿por qué candidato voy a votar en abril? Yo todavía no lo sé. Pero ahí viene un problema mayor aún, porque puedo leer el plan de gobierno de este señor, pero luego me puede sacar la vuelta como su llanta. Sí, pero por lo menos ves un trabajo un poco más serio en un plan de gobierno. O sea, hay que ser más responsable para votar. Sí, en realidad es eso, ¿no? Hay que ser un poco más responsable para votar. Si me preguntas ahorita por quién, yo no te puedo decir por uno o por otro. Necesito terminar de estudiar todas las propuestas. Doctor Vargas Aya. Usted comienza a formular una pregunta que le inquieta saber si entre todos debe haber algunos más o menos asimilables, ¿no? Bueno, no lo dije yo, fue un televidente que hizo la pregunta. Un televidente, sí. El señor Olivera más o menos se acercó un poco cuando señaló que en el proceso de la lucha contra la corrupción debe participar la ciudadanía, efectivamente. Yo alguna vez dije y repito, y lo he dicho en varias oportunidades, he escrito varios libros sobre eso, la reforma del Estado, el Parlamento y moral política y la ley de partidos. Bueno, entonces, ¿cómo participa la ciudadanía? Mediante el conocimiento y el estudio de las declaraciones juradas de bienes y rentas. Pero estas declaraciones no sirven para nada si son privadas. Debe convertirse en documento público al servicio, como es en los registros públicos, al servicio de la ciudadanía. Pero no estoy de acuerdo con la propuesta del señor Guzmán, que tiene que pagar, dice, compensar a todo aquel que denuncia. Es decir, en un país de tantos Pepes el vivo que tenemos aquí, imagínense ustedes, por la paga se formularía 40.000 denuncias, aunque sean infundadas. Y la otra propuesta más o menos asimilable es de la señorita o señora Mendoza, creo que es, ¿no? Mendoza. Verónica. Sí, Verónica Mendoza. Verónica. Porque ella señala dar facultad soberana, si se quiere, a los procuradores de la República, para que no estén sujetos a las mezquindades. Muy bien, eso está bien, pero ¿cómo va a terminar en saco roto la denuncia de los procuradores? ¿En qué manos va a caer? Este es el tema. Por eso, repito, si no hay reformas constitucionales y reformas penales, es imposible. Y finalmente, la mejor lucha contra la corrupción
es con el buen ejemplo. El ejemplo es de la cabeza, para no caer como el pescado que empieza a podrirse por la cabeza, naturalmente, ¿no? Cuando la cabeza se pudre, esta es la cosa. Vamos a ver qué opina la gente. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Buenas noches. Quería opinar sobre el tema de las propuestas de los candidatos, ¿no? Que están ahorita proponiendo, en realidad para los peruanos, es mucho de lo que ellos podrían proponer. Bien es cierto el tema de la corrupción, viendo pues a nivel de todos los gobiernos local, regional y nacional, prácticamente se está viendo de que no hay una lucha frontal contra la corrupción, ¿no? Entonces, de lo que como población de repente quisiéramos escuchar de nuestros candidatos es que se den propuestas claras, propuestas que de repente eliminen, de repente no eliminar, sino reducir, para que tenga un proceso de repente de que en unos años más la corrupción no tengamos nada en el Perú. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Aló, sí. Sí, adelante. En relación a las políticas anticorrupción, lo que yo tengo pensado, sentido, es simplemente que los políticos les interesa llegar simplemente al poder, tanto sean congresistas o funcionarios, y luego de allí simplemente se olvidan de las promesas. Entonces, el gran problema de la política es ser mentiroso, el engaño, ¿no? La manipulación, y eso es el estilo de la política en la cual se está mostrando. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Aló, buenas noches. Señor periodista, lo felicito y buenas noches, lo felicito a usted y a todo su plan de la gente que está al costado suyo. Le hablo a Juan Mendoza Ica. Sí, adelante con su comentario. Y sobre la corrupción me parece que hay que investigar a todos en primer lugar. A todos los candidatos en primer lugar, porque todos tienen algo que no dicen y que al último uno como ciudadano tiene que, como investigador, averiguar cosas de cada uno. Pero lo de planes de gobierno de todos los candidatos, no sé si usted se ha dado cuenta, lo dicen simplemente, sus planes de gobierno están hechos para el empresariado. Ok, muchas gracias. Más no para la población, para el ciudadano, para el consumidor final, que somos todos nosotros, que votamos por ellos. Y es ahí donde radica la verdadera delincuencia, y ahí es donde hay que apuntar ante la corrupción. Creo yo, es un pensamiento, creo yo que lo que le ha pasado a Acuña es justamente cuando ha manifestado que iba a regular los precios. Ok, le agradecemos, le agradecemos. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Los casos de imprescriptibilidad de la corrupción para los candidatos, no solamente para los presidenciales, sino también para los congresistas. Pero la gran mayoría de congresistas que se están presentando están con procesos abiertos por lavado de activos y una serie de cosas. Entonces, es dudoso de que esta gente vote a favor de la imprescriptibilidad, ¿no? En consecuencia, sería en saco roto votar por esta gente, ¿no? Entonces, me gustaría la opinión al respecto de ustedes, ¿no? Ok, muchas gracias, muchas gracias. Lucho, impresiones. Bueno, la gente la tiene clara. La tiene clara y dice, no, el problema no es, pues, ¿no? El problema es que nos mienten y estamos acostumbrados a eso. Sí, uno de los televidentes manifestó el tema de que los planes se hacen para las empresas. Y pensaba en uno de los comentarios que hacía otro de los que presentaban en este foro, que decía, claro, hay corrupción, pero hay alguien que corrompe. Entonces, ¿cómo se le castigan? ¿Cuántas compañías han sido famosas por ser castigadas por temas de corrupción, ¿no? Por verse involucrados en temas de corrupción? Claro. Esto abre todo un tema, Víctor. Claro. ¿Cuántos políticos cuestionados? Sí, qué bueno, pero de los que soltaron la plata no se sabe. En el CADE, no me acuerdo cuál de los candidatos fue, se dijo pues de que la corrupción ya había dejado de ser netamente pública, ¿no? Y eso es obvio. Así como hay asociaciones público-privadas para hacer infraestructura, la corrupción también había cogido la misma modalidad. Es corrupto
el funcionario que recibe la dádiva o el dinero, pero también el que está corrompiendo. Pero en todo caso estaba hablando frente a la mata. Pero lo cual es más interesante, porque decirle pues a la, digámoslo así, pues a la panacea del empresariado, oigan, si hay corrupción, la culpa es de ustedes, porque el funcionario es el que recibe pues el beneficio, pero hay alguien que lo tiene que dar, ¿no? Y un poco volviendo a la preocupación que tiene el electorado es, sí, pues ya la gente dice, bueno, ya estamos como que ya acostumbrados a esto y siempre nos vemos orillados pues a escoger el mal menor. En esta oportunidad, pues, que no está muy lejos tampoco, tratemos pues de no escoger el mal menor, sino el mayor de los bienes para nuestra nación. Y eso va a implicar que tenemos que hacer pues un trabajo que a veces no nos gusta, pues que es investigar. Y investigar no solamente implica pues leerte los planes de gobierno, sino también, si no tienes tiempo o no te gusta leer algo tan denso, interésate pues a través de los programas políticos donde se hace debate, no solamente de los candidatos, sino también de los especialistas que te pueden decir si el candidato A o el candidato B te están diciendo pues alguna falacia. Doctor. Sí, se tocó un tema que aquí lo hemos repetido en muchas oportunidades. El delito de corrupción, o sea, el enriquecimiento ilícito que proviene de una forma delictiva de cohecho, de soborno, etc. ¿Qué es el enriquecimiento ilícito? El delito de más fácil probanza, porque es que los jueces no quieren probarlo, estando las probanzas a la vista. ¿Cuáles son los elementos de juicio para combatir, para sancionar un delito de corrupción? Los signos exteriores de riqueza. Y los signos exteriores de riqueza están a la vista de todo el mundo. Cómo ha salido un político, cómo ha nacido, cómo ingresó a la función pública y cómo salió, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto se refiere a este mismo delito, no hay corrupto sin corruptor. No hay corrupto sin corruptor. Y aquí entra en juego el poder fáctico. Ese poder fáctico que domina desde fuera, detrás de los biombos, detrás de bambalinas, y que obliga a los políticos de turno a hacer o deshacer de acuerdo con sus intereses. Igualmente, a ellos les gusta acusar al funcionario, al alcalde que ha cometido un delito, pero no aceptan que el autor o el coautor de ese hecho ha sido su funcionario. Mire usted, un ministro o un funcionario que comete un delito y se enriquece, debe ir a la cárcel. Pero un gerente o un director de una empresa que cobra porcentajes, o que paga porcentajes, etcétera, como se dice en argot criollo, pasa piola. Aquí hay muchas cosas que hacer. Y yo termino señalando algo que dijo aquí un señor que es abogado y que ha sido ministro, y dice que hay que prohibir el indulto a los narcotraficantes y a los corruptos. Para él los narcotraficantes no son corruptos, es decir, a los narcotraficantes y a los corruptos. Yo creo que en la Constitución política debiera prohibirse que el presidente de la República no tenga ese derecho ni a indultos ni a gracias, porque aprovecha políticamente. Caballeros, muchas gracias. El tema no se ha agotado. Seguramente habrá la oportunidad de volverlo a atender en esta mesa. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Volvemos.